Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Se ha dicho que la literatura gauchesca, centrada alrededor de la figura del gaucho, fue escrita por hacendados y aristócratas rioplatenses que vieron a los gauchos con la lejanía que ve el patrón a sus peones y que se trata de una literatura artificial. Quienes han formulado esta acusación olvidan que esa literatura produjo cuando menos dos obras maestras, una en verso, El Martín Fierro, de Hernández, y otra en prosa, Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Guiraldes, que nació en 1886 y vivió solo 41 años, perteneció en efecto a una familia acaudalada. Pasó su niñez y juventud en Europa, viajando, aprendiendo idiomas, llevando una vida bohemia y galante, pero asimismo leyendo con voracidad toda la literatura experimental y de vanguardia que proliferaba en el viejo continente en aquellos primeros años del siglo XX. Cuando regresó a la Argentina, escribió cuentos y poemas que tuvieron escasa repercusión. El gran salto como escritor lo dio con Don Segundo Sombra, que se publicó en 1926, pocos meses antes de la muerte de su autor. Se dice que la inspiró una famosa novela de Rudyard Kipling, Kim, que relata un viaje a través de la India de un joven deslumbrado por la sabiduría espontánea y la desbordante humanidad del personaje central. Y es verdad que Don Segundo Sombra, el héroe de la novela de Guiraldes, comparte algunas de las virtudes de Kim de la India. Es austero, generoso, de una inteligencia no educada pero profunda y enriquecida por las experiencias de una vida dura que ha fortalecido su espíritu y hecho de él un ser lleno de virtudes. Don Segundo Sombra está narrada en primera persona por Fabio Cáceres, joven humilde que recibe de Don Segundo Sombra las lecciones de la vida rural, las duras faenas de la hacienda, los jinetes que arrean el ganado, doman a los potros, hacen largas expediciones por la pampa y aprenden en ella las viejas tradiciones, la frugalidad, la entereza y el amor a la naturaleza. La novela describe las costumbres campesinas, las fiestas, las tradiciones, el habla popular sabrosa e inventiva de los gauchos. Pero, aunque lo pintoresco es importante, no se trata de una novela costumbrista típica. Lo fundamental no es el decorado, sino la psicología del personaje, que gracias a Don Segundo Sombra va superando los complejos con que creció, creyéndose huérfano y bastardo. La novela está escrita con una prosa delicada y lujosa, abundancia de imágenes y audaces giros que la relacionan con las corrientes experimentales de la poesía posmoderna. Y ahora escuchemos Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Esa tarde, debajo del puente viejo, estaba yo pescando para llevarle unos bagrecitos a don Pedro, el pulpero de la Blanqueada. Él me daba a cambio golosinas, o cigarrillos, o unos centavos. Yo tendría en esa época, qué sé yo, unos 14 años. Esa tarde me puse a pensar en mi vida. A los 6 años me dejaron sin mamá y me trajeron a vivir con unas tías para que fuera del colegio. Yo tenía un protector, el hacendado don Fabio Cáceres. Él me llevó una vez a conocer su estancia. Me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo con él. 3 veces más vino a buscarme. Con mis tías yo me sentía viviendo como entre 2 gendarmes. Me sacaron del colegio, nunca sabré por qué. Me hice conocido en el pueblo porque aprendí a hacer reír a los grandes. Ellos me decían el guacho.
pero lo decían de tal forma que me hacía maliciar algún misterio en mis orígenes. Cuando cumplí los 12, don Fabio me regaló un ponchito y... ¡qué maravilla! Un par de petizos con sus arreos, para que paseara con él a caballo por su estancia. Solo un año duró aquello, y don Fabio dejó de venir. Y ahora, en fin, pensando en todo esto estaba yo mientras recogía los bagrecitos para regresar al pueblo. En el camino se fue haciendo de noche. Y entonces, sin querer... Vamos, Pingo. Espanté un caballo que venía tranquilo. El jinete era un hombre enorme, bajo un poncho claro. Y no pude ver más. Vamos, Pingo. Caballo y gaucho se alejaron tranquilos. Eran fantasmas. ¿A dónde estarían yendo? ¿No podría irme yo con ellos? Fue en ese momento que me entró el deseo de largarme. Pero de largarme para siempre de ese pueblito mezquino, con ese mismísimo gaucho. Llegué a la Blanqueada y estaba solo el indio Burgos. Vi a don Pedro detrás del mostrador. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué traes ahí? Ahí le dejé a don Pedro 6 bagrecitos. ¿Querés unos paquetes de la Popular? Don Pedrito, ¿se acordará de las últimas moneditas que me dio? Ajá. Eran redondas. Y las has hecho rodar. Bueno. Aquí tenés. ¿Hay algo nuevo en el pueblo? Un gaucho nuevo. ¿Dónde lo has visto? Volviendo al río. ¿Y no sabes quién es? No hay nadie tan grande en el pueblo. Ajá. ¿Y es muy moreno? Sí, señor. Y parece muy fuerte. ¿Quién sabe si no será un segundo sombra? Él es. Eso se me salió sin pensar. Yo no conocía a don Segundo Sombra. ¿Lo conoces? De mentar nomás. Buenas tardes. Buenas tenga. ¿Cómo le va, don Pedro? Bien. ¿Y usted, don Segundo? Viviendo sin demasiadas penas, gracias a Dios. El recién llegado no era muy grande, pero lo parecía. El pecho vasto, las manos cuerudas, la tez oscura y los ojos ligeramente achinados. Llevaba un pañuelo negro anudado al cuello. Ya buen tiempo, don Segundo. ¿Gusta servirse algo? Una cañita. Agradeciéndolo mucho. Viene a quedarse un tiempito siquiera. Si es que hay trabajo. ¿Conoce de algo? En lo de Galván hay unas yeguas para domar. ¿Quiere que les avise? No diga nada. Iré yo mismo a la estancia. Arreglado. Lo que había que decir estaba dicho. Un silencio tranquilo llenó el lugar. El indio Burgos se sirvió una cuarta caña. Y de pronto me dijo... Si yo fuera pescador como vos, no sacaba bagres tan barrosos, tan grandotes y negros. Parecía como que don Segundo no entendía que la cosa era con él. Un bagre negro y grandote con 2 patas, yo lo botaría de vuelta al río. Por fin don Segundo levantó la cara. Amigo, voy a tener que creer que me estaba provocando. Y yo que creía que hablaba con sordos. Es que verá usted, yo soy un hombre muy ocupado. Cuando me quiera pelear, avíseme, siquiera con unos 3 días de anticipación. El Burgos lo miró, pagó sus cervezas y se fue. Yo salí tras él. Lo pude ver agazapado entre las sombras. Me quedé junto a la puerta. Gracias, don Pedro. Don Segundo se estaba despidiendo. Estaremos viendo. Cuando pasó a mi lado le solté al oído. Cuídese un segundo. Se detuvo y miró a todos lados. Luego fue a su caballo caminando juntito a la pared. Burgos salió de entre la sombra y le tiró una puñalada como para partirle el corazón. Yo vi la hoja cortar la noche como un fogonazo. Pero don Segundo quitó el cuerpo y el facón se hizo pedazos contra el muro.
Don Segundo ya tenía en su mano su propia cuchilla. Burgos esperó de frente el encontronazo, pero no lo hubo. Don Segundo se puso a recoger los pedazos del acero de Burgos. Hágala componer, amigo, que así no le sirve ni para carnear borregos. Tenga. Agarre nomás, amigo. El matón tomó los pedazos de su cuchilla rota y Don Segundo volteó y se fue, dejando allí parado un hombre que parecía estar luchando con una idea demasiado grande y clara para él. Yo corrí para alcanzar a Don Segundo. ¿Lo conoces? Sí, señor. Parece medio pavote, ¿no? Sí, don Segundo. Hasta verte, chico. Hasta pronto, don Segundo. Esa medianoche me fui de mi casa. Mi plan fue reencontrarme con Don Segundo en la estancia donde necesitaba un novador. Junté mis pilchas, ensillé mis petizos y partí sin despedirme de nadie. Mi futuro estaba con Don Segundo, no con mis tías. Eso yo lo sabía. La noche tan grande me dio miedo, pero será libre. Son 2 leguas hasta la hacienda de los Galván. Llegué cuando ya casi clareaba el día. Yo todavía estaba descansando bajo un ombú cuando se apareció el Goyo López, el capataz de la estancia. Yo lo hacía reír en el pueblo y él me recomendó al patrón. Al poco rato me pusieron a trabajar. Más tarde en la cocina oí unas espuelas rascando los ladrillos de afuera. Luego unas voces. Don Segundo Sombra, qué gusto, después de tanto. Buenas, Goyo. ¿Cómo está? ¿Paseando, don Segundo? Me dijeron que aquí había unas yeguas para domar y que usted estaba muy ocupado. Sí, ¿no gusta de entrar? Bueno. Muchacho, se vale un mate, don Segundo Sombra. ¿Dulce o amargo? Como caiga. Dulce, entonces. Bueno. Mientras el agua empezaba a hacer gorgoritos, me atreví a dirigirle la palabra. ¿No me reconoce, don Segundo? Anoche yo le advertí de ese mal hombre. Don Segundo me miró de frente. La lengua parece que la tenés pelada, chico. Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo prefería no conocerme. Capataz y domador cerraron ¿Quedamos trato. así entonces? Y nos hacemos el arreo. Más tarde llegó la noticia de que mis tías me estaban buscando. Antes me hacía matar por un puma que volver a ese destino. Y en eso supe que había un arreo. Era la forma de librarme de ellas. Fui a averiguar. Parten en 3 días, son 500 cabezas y van para el sur. ¿Y los receros? Va de capataz Valerio y de peones van Horacio, don Segundo, Pedro Barrales y yo. A no ser que vos mandes otra cosa. Me fui a hablar con Don Segundo. Disculpe, don Segundo, ¿podré ir yo? Si te manda el patrón. ¿Y si no me manda? Don Segundo me miró de arriba abajo. Cuando yo tenía tu edad, le daba el gusto al cuerpo sin pedir licencia a naides. Sí, don Segundo. Yo no llegué a tanto. Pedí permiso. Mirá que el oficio es duro. No importa. Vamos a ver qué decís cuando la montura te corte las nalgas. Vamos a ver, vamos a ver. Vení entonces, pero no te me quejes jamás. Me puse a pensar en serio. ¿Qué diría yo cuando la montura me cortara las nalgas? ¿A qué me sabría dormir al raso una noche de lluvia? Pero, ¿acaso yo no quería huir de la vida mansa? Claro que sí, pero mis petizos no me servían. Decidí comprarme un buen potro de verdad. Vendían cerca uno bien barato, porque estaba sin domar. De regreso de comprar el potro, vi una silueta de mujer. Apareció de entre el maizal y se puso a caminar en el mismo sentido que yo. Reconocí una chinita que había visto en el comedor. Corrí tras ella y ella se volteó. Paró, me miró y se rió con todo el brillo de sus dientes de morena. ¿Cómo te llamas? Aurora. ¿Y no tenés miedo que te coma algún tigre andando así solita por el maizal? Aquí no hay tigres. Puede venir uno de afuera. Pues no ha de comer carne cristiana. Su desprecio era duro, pero allí seguía,
había querido que yo la encontrase. Nos miramos y nos seguimos mirando un instante que me pareció un siglo. A lo lejos cantó un jilguero. Usted está escuchando Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Continuamos con la novela Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Aurora sabía mirar. Podría haber seguido mirándome a los ojos, tan seria y tan tentadora, muchos minutos más. No tenía apuro. Pero yo ya no pude contenerme y extendí hacia ella mi mano. Aurora dio unos pasos atrás. Entonces, la tomé entre mis brazos. No. ¿No qué? Déjame. Sí. Déjame. Lárgame o grito. No, ven acá. Déjame un grito. Ven acá. Yo grito. ¿Qué te has creído, gauchito imberbe? Soltame un poquito que... ¡Ay! No te hagas que te gusta. Tranquila. ¿Pero qué haces? Déjame que... Así, así. ¡Ay! Empeñoso, la arrastré hasta el centro del maizal. Tropecé y caímos en la tierra blanda y olorosa. Y de pronto, Aurora comenzó a reírse con total olvido de ese cuerpo que hace un rato tanto defendía. Y pude y supe aprovechar aquel olvido. Un solo momento cayó, frunciendo el rostro, entreabriendo la boca como si sufriera. Luego volvió a reír. Algo más tarde, orgulloso, tuve que decirle: ¿Me querés, prendita? Entonces ella me apartó de un solo golpe y se puso de pie. Sin vergüenza. Solo porque eres más fuerte. Al escuchar eso yo... Bueno, pues la dejé que se fuera caminando por delante. Haberse visto. Muy digna, Este gauchito tonto. murmurando frases que consolaban su pudor y su amor propio. Yo no soy prendita de nadie. 2 días después yo partiría con el rebaño y los arrieros. Y sabe Dios si la volvería a ver. La víspera de nuestra partida, a eso de las 3, me despertó mi propia impaciencia. Cuando fuera de día partiríamos, arreando 500 reses, camino a lo desconocido. Pasé lista todo lo que podía necesitar. Ya tenía todo. A lo lejos oí un cencerro. Alguno andaría juntando a las reses. Yo ya sentía el olor y la presencia de esos 500 cuerpos inmensos. Cantó un gallo muy a lo lejos, agrandando la inmensidad del mundo. En el corral ensillé un caballo prestado. Todavía dormitaba, cacha las orejas, resoplando a intervalos con disgusto. Cuando entré a la cocina, Pedro Barrales y don Segundo estaban ya mateando con don Goyo. Buenos días. Entró el capataz Valerio y rodeamos el fogón. Buenas. El mate comenzó a hacer sus visitas. Cada cual vivía para sí. Un extraño nos hubiese creído apesadumbrados por una desgracia. Valerio se asomó hacia el amanecer. A mediodía, el sol nos va a hacer hervir los tuétanos. Goyo, anda sacando los caballos. Nosotros vamos a buscar la tropa. Vos, muchacho, seguilo a Goyo. Valerio, el capataz, me daba una orden por primera vez. Había empezado mi trabajo orgulloso de iniciarme en el más macho de los oficios. Después de un par de carreritas, haciendo lo que tenía y quería hacer, tranquilo marché. Se fue calmando la tropa
hasta formar una sola masa en movimiento, de la cual yo era la punta. Y de pronto me sentí triste. ¿Por qué? En la cocina, antes de la partida, todo había sido seriedad entre los gauchos viejos. Sería porque dejaban algo detrás. Sería un momento de duda porque bien podían no volver más a sus pagos, a sus familias. Sería por las chinas y los guachitos que dejaban. ¿Y qué tenía yo que ver con todo aquello? Una carita, olvidada en el trajín de mi partida, se presentó nítida a mis ojos. Aurora, ¿en qué andaría? Al día siguiente de ese primer encuentro, yo la había vuelto a ver. Estaba Oscar. Buenas tardes, prendita. Buenas. ¿Estás enojada? No he de estar. Por culpa tuya he perdido una sortija entre el maíz y mamá me ha pegado. ¿Querés que te la busque? ¿Te acordás dónde fue? ¿Cómo no me voy a acordar, prendita? Sonso. Juntos buscamos la joya en el maizal. Pero lo único que encontramos fue más juego de lo nuestro. Y esta vez ella no me había reñido al separarnos. Más bien me había dicho... Mañana te espero. Entusiasmado por mi éxito, la víspera misma de nuestra partida, se me puso entre ceja y ceja domar a mi nuevo potro, pero no pude. Y eso, pues no solamente fue una vergüenza en el alma, porque todos los gauchos jóvenes y viejos se rieron de mí. También fue una vergüenza dolorosa en el cuerpo, porque ese fracaso me dejó muy maltrecho. Y ahora, haciendo la punta de la tropilla en caballo ajeno, recordaba que la pobre chinita me había dicho: mañana te espero. Y esa mañana era hoy. Aurora me estaría esperando en vano. Pero en ese momento asomó un sol enorme y yo sentí que era un hombre gozoso de pura vida. Un hombre que tenía una voluntad, los saberes necesarios de buen gaucho y hasta una chinita querendona que llorara mi partida. A las 10, el pellejo de la espalda me parecía efervescente. A las 11, tenía hinchadas las manos y las venas. Los pies me parecían dormidos. A las 12 íbamos caminando sobre nuestras sombras y los caballos estaban cubiertos de sudor. Tenía yo ganas de dormirme sobre el caballo y renunciar a todo. Ya no sabía si nuestra tropa era un animal que quería ser muchos o muchos animales que querían ser uno. De poder hubiera dormido sobre el caballo, como los receros viejos. Al final llegamos a la estancia de un tal Feliciano Ochoa. Nos dieron permiso para echar la tropa en un potrerito pastoso con aguada. Nos bajamos del caballo caminando como patos recién desamarrados. En la cañada croaban las ranas. Bajo un cobertizo tiré mis pilchas al suelo y me dejé caer como un pedazo de barro de una carreta. Que sos dormilón, guacho. Guacho. ¿Que ya nos vamos? Voy, Dentro de un rato. Hice un esfuerzo y salí caminando sin dar señales de mis sufrimientos. ¿Tendremos lluvia? Sí. Buen día, don Segundo. Buen día, muchacho. Te estaba esperando para hablarte. Diga, don. ¿Querés domar tu potrillo? Sí, don Segundo. Bueno, yo te voy a ayudar, para que no andes sirviendo de diversión para la gente. Aquí Naides nos va a ver y vas a hacer lo que yo te mande. ¿Cómo no, don Segundo? Don Segundo me había llevado a un corral lejano y poco a poco, paso por paso, me fue enseñando cómo se hace para domar sin accidentes a un potrillo chúcaro. El hombre no debe ser sonso. De la gente jineta que vos ves ahora, todos han aprendido a fuerza de malicia. En cuanto subas, no le aflojes si no te sentís bien seguro. ¿Me has entendido? Ajá. Bueno. Monté y pues todo fue muy bien, al final. En el mientras tanto, pasaron muchas cosas entre don Segundo y yo. O más bien entre don Segundo, mi potrillo y yo.
Pero el resultado fue que el potrillo quedó, ahora sí, domado. Y yo ileso, y también lleno de un respeto y un cariño aún más grande por don Segundo, que al final me hizo subir a mi potrillo, ya muy dócil, para llegar montándolo a donde estaban los gauchos desayunándose a orillas del camino. Hasta que por fin lo hizo bien. Media hora después, cuando se agotaron los elogios, las palmadas y el mate... ¡Agua! ¡Va a bajar mucha agua! Nos pusimos en marcha. Sentí sobre mi cuerpo el martilleo de la lluvia, preguntándome si el poncho me defendería. Comenzamos a mover el ganado. Pronto, a cada grito, se me llenaba la boca de agua. A la media hora, tenía las rodillas empapadas y las botas como botellas llenas. El pañuelo que llevaba al cuello ya no hacía de esponja. Y por el pecho y el espinazo me corrían 2 hilos de frío. Pronto estuve hecho sopa. Pero la lluvia, igual que el invierno, siempre termina. De pronto, una abertura se hizo en el cielo y al poco tiempo estaba asomando el sol. Y ese cielo se hizo inmenso. Los novillos parecían estar vestidos con ropas nuevas y nosotros teníamos la piel como nueva también, como lustrada. Me saqué el poncho, abrí mi camisa y me eché en la nuca el sombrero. Nuestra vitalidad quedó agazapada en nuestros cuerpos y volvimos a nuestro ritmo de siempre, contenido y voluntarioso. Caminar, caminar, caminar. Usted está escuchando Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Y así continúa la historia de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Y así, en la pampa, arreando ganado de un lugar a otro, pasaron 5 años. 5 años como esos hacen de un chico un gaucho, sobre todo cuando se ha tenido la suerte de vivirlos al lado de un hombre como don Segundo, mi padrino. Él me enseñó los saberes del recero, pero también el fatalismo en aceptar lo sucedido, la desconfianza con la bebida, la prudencia ante los forasteros, la fe en los amigos y la convicción de que en esta vida hay mucho más de lo que podemos ver y comprobar. Una noche nos alojamos en la casa de un tal don Sixto Galván, un hombre tan triste como su casa, la verdad sea dicha. Don Segundo tendió su cama en el corredor como siempre. Yo preferí dormir adentro. A medianoche escuché una queja desde el cuarto de don Sixto. Luego vi a don Sixto entrando, dando manotones al aire. No me lo han de llevar, Somaula. No. Don Sixto tiraba hachazos con su cuchilla. Creía ver que lo jalaba. Algo que él tenía agarrado con la mano izquierda lo jalaba. No me lo han de llevar, hijuna. No me lo han de... Vi los tirones con que sabe Dios quiénes lo hacían perder el equilibrio. Y don Sixto caía pero se levantaba, dando cuchilladas al aire. ¡No me lo han de llevar a él, no! ¡No me lo han de llevar, maldito! ¿Quién es usted? A tontas y a locas y al aire, pero los jalones casi tumbaban a don Sixto. Dios, mi hijo, no me lo han de... Del susto yo no podía hacer ni la señal de la cruz. A don Segundo quería llamarlo, pero no me salía la voz. Don Sixto cayó unas cuartas de mi cabeza cuando en eso... ¡Nombre sea Dios! Dios mío, ¿qué me hace, señor? ¡Nombre sea Dios, nada más! Mírale los ojitos, Lo vi entrar. ¡Nombre sea Dios! Dijo aquello y don Sixto se calmó un tanto. Sosiéguese, buen hombre. Ya no hay nada. Acompáñeme para afuera. Como un ebrio lo sacamos a la noche. Don Segundo le acercó su recado.
Don Sixto cayó como herido. Déjalo nomás. Saca tus jergas y échate a dormir. Fui a traer mis pilchas. Cuando volví, don Segundo y don Sixto dormían. Yo nunca había pensado que era posible tener tanto miedo juntos. Al amanecer, preparé el mate y fui a convidarlo a don Segundo. Buen día, padrino. Buen día. ¿Ya te ha vuelto el alma al cuerpo? ¿Ya? ¿Y don Sixto? Se fue esta mañana a ver el chico que tiene enfermo. ¿Quién sabe cómo lo encuentra? ¿Por qué? ¿Le han traído malas noticias? ¿Y qué más malas noticias querés que la de anoche? Pero qué hombre, don Segundo. ¿Sabría también de aparecidos? ¿Y yo? ¿Creía o no creía? Luego de esto, pasó algún tiempo. Y un mal día, un toro malo que yo había enlazado, arrancó contra mí a lo bruto. Junto con ese grito, mi caballo se me fue de entre las piernas. Caí mal. Me levanté, caminé unos pasos y mi caballo y yo nos miramos a los ojos, en silencio. Caí desmayado. Déjese estar y no se mueva. ¿Qué tengo? Se ha quebrado la clavícula y se ha lastimado la cabeza. Y parece que el costillar lo tiene machucado. Recordé el toro, el caballo, el tirón. Pedí agua. Estaba en un catre de un cuarto de rancho. Patrocinio me miraba con cariño. Él era un gaucho joven con quien yo había hecho amistad. En eso, una muchacha entró con un jarro de agua y me ayudó a enderezar la cabeza para beber. Su mano en mi nuca se sentía mejor que el agua. Resultó que era hermana de Patrocinio y que Paula se llamaba. Más tarde dormí. Al despertar, vi que mi brazo estaba inmovilizado por una lonja de cuero de oveja que me apretaba mucho. Me han amarrado lo lindo. Fue don Segundo. ¿Don Segundo? Antes de seguir camino. Lo hecho por don Segundo, bien hecho debía de estar. Vino una curandera, una viejita seca como una pasa. ¿Cómo andás, hijito? Qué gusto verte también. A ver, vamos a ver cómo andamos, ¿sí? Ah, sí, ya veo. Parece que tenés quebrada la clavícula en el mismo medio y unos raspones en el costado derecho. Pero ese tajo de la cabeza te va a cerrar prontito. ¿Quién te ha arreglado así como está? Don Segundo Sombra, madrecita. Ah, don Segundo. Entonces mejor que yo no te haya tocado nada. Entre días, con la esencia de la Virgen, vendré a verte. Hasta entonces, muchachito. La curandera se despedía cuando vi entrar a Paula. Qué chinita más linda y bien armadita. Era de un alto regular. Tenía una cara tan alegre como el canto de un jilguero. Y cada movimiento de su cuerpo era un relámpago. ¿Qué mirás, bandido? Miro las cosas lindas que tiene la vida. ¿Usted de acá? Soy de donde más me gusta. ¿Y de dónde le gusta ser? De acasito nomás. Pues también yo sería casita mientras usted lo fuera. Dios me ampare con usted tan cerca. ¿Dios la ampare? Seré de tan mala presencia que ni una lastimita me tiene. Ah, ya no hable más. Voy a traerle un mate para cebarle. Obedecí y esperé. Paula volvió y se concentró en los preparativos de la cebadura. Yo la miraba con un hambre de meses. ¿Durmieron bien en el rancho El Bajo? ¿Dónde, don Sixto? Ah. ¿Qué es ese hombre? Un hombre bueno. Ahorita llegaron a decir que la noche que durmieron en su rancho se le murió un hijo. ¿Eh? Pero... ¿Qué me dice? Lo que oye. Vamos, hombre, ¿qué cara es esa? Que a cualquiera se le puede morir un hijo. Le conté la locura de don Sixto. Paula se santiguó muy seria. ¿Cómo ves ese cuerpo, cuñado? Mejorando. Ya ni siquiera me acuerdo del porrazo.
Anda pues, Paula. En la cocina te están esperando. Mi prenda alzó sus cachivaches y se fue. Patrocinio me contó que seguiría camino la mañana siguiente. Yo le agradecí sus cuidados. Hasta ahorita. No me dolía nada. Me levanté y salí también. Vi a Paula de lejos. No me le acerqué. ¡Qué injusticia! Hermano y hermana se iban y yo me quedaba quebrado. Oiga, mozo, se le van a solear los recuerdos. Fui donde ella. ¿Y usted? ¿No va a tener tiempo para acomodar sus adornos para mañana? ¿Ah, sí? ¿Estamos de baile? Será para festejar la despedida. Usted no está como para irse todavía. Me he de ir cuantito se hayan ido ustedes. ¿Ustedes? ¿No se va usted mañana con Patrocinio? Todavía no tengo dueño que me ande mandando. Vaya, sabrá disculpar. Yo no soy como otras, ¿me oye? Eso me dijo y se fue. En un par de días pude conocer a todos los del rancho. También a Numa, un muchachote tonto que le arrastraba el ala a mi prenda. ¡Qué rival! Paula, ¿por qué no se espanta ese mosquito? ¿Cuál de tantos? ¿El Numa? Ajá. Había sido celoso hasta de... ¿Ni ha de ser nunca? Paula me miró y partió apurado otra vez. Que no era mía. ¿Por qué entonces tan sabia para encontrarme sin querer? ¿Y esos cabeceos de flor en el viento cuando le decía algún requiebro? La viejita curandera volvió y me aflojó las vendas. A los 10 días mis juegos de toma y traiga con Paula se habían puesto más serios y Numa reventó de golpe. Una tarde lo escuché riéndose de su propia broma soez acerca de mi manquera. Oíme, Numa. Anda a la cocina que te den lecciones de cómo desplumar gallinas. ¿Ah? ¿Yo estaré en la escuela para que me den lecciones? ¿Estaré en la escuela? Su desplante le pareció bueno y lo repetía. A pesar de la inquietud de Paula, me reí de Numa. Y el muy tonto, qué confianza no le daría a mi manquera, sacó su cuchillo y se me vino encima. No me diste. Di un paso a un lado y él se demoró en cambiar de rumbo. 3 veces hizo lo mismo y a las 3 lo pude esquivar. Sosegate, Numa, o te vayas a llevar por delante mi cuchillo. Numa, tranquilo. No te metas con él que está manco. Numa se me vino y lo dejé venir. Justo cuando me echaba un puntazo fuerte, le marqué la frente con mi cuchillo. ¿Querés más, bravito? Era para acobardarlo y se acobardó. Dejó caer su cuchillo. Su herida se llenó de sangre que empezó a chorrear. Se abrazó la cabeza y se fue caminando despacio. Esperá, Numa, esperá. Y Paula se fue tras él. Se fue con él. Lo de Numa no pasaba de una fea cicatriz, dijeron. Y yo me fui a preparar mi partida. Después de eso, ya no podía quedarme. Salí al patio a encontrar a Paula. Si me lo hubiera podido llevar. Ella cruzó por donde yo estaba. Paula, quiero hablarle. No sé de qué. Me contestó por sobre el hombro. ¿Iba a ser la farsa de que yo era el único culpable? ¿Acaso yo era un criminal por defenderme? Cayó la noche. Salí nuevamente al corredor y volvió a aparecer Paula, tal como solía hacerlo al principio. No he tenido intenciones de agraviarla. No me gustan los hombres ligeros para el cuchillo. Pues a mí no me gustan las mujeres que andan haciendo ilusionarse a la pobre gente. Las ilusiones son culpa del que se ilusiona y de nadie más. Entonces, le encargo recuerdo para mi amigo Patrocinio. Serán dados. Adiós. Adiós. Yo pasé la noche a caballo y en camino. Alcanzaría a la tropa recién al amanecer. ¿Qué me importaba? Tenía ganas de pensar. Pero nunca había sido tan de noche para mí. Hacete duro, muchacho. Tenés que ser duro. Eso me había dicho una noche don Segundo. La vida me daba ahora el mismo consejo. Porque lo que me atormentaba hasta los tuétanos era la tentación. Esas ganas de volver atrás y llegar con un ruego de amor donde esa hembra enredadora. Y las estrellas se me metían por los ojos, como esas lágrimas que yo venía llorando desde hace tiempo, pero solo para adentro.
Estamos escuchando Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Y ahora retomamos la historia del gaucho Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Unos meses después, una mañana en un rancho cualquiera, apareció de repente el gaucho Pedro Barrales caminando junto con Don Segundo. Me acerqué a estrechar la mano de mi viejo amigo, pero este se tocó el ala del sombrero. ¿Cómo le va? ¿Qué te pasa, hermano? Si tenés algo contra mí, decilo. Pedro lo miró a Don Segundo, indeciso e interrogante. Empezá por no enojarte, chico, que más bien necesitas tu tranquilidad. Pedro te trae una noticia. Ahí tenés un papel que te va a explicar. Toma, ya estás advertido. El sobre decía señor Fabio Cáceres. Esto es para don Fabio Cáceres. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Abrilo. Léelo. La carta estaba firmada por don Leandro Galván. Llega a su mayoría de edad. De pronto sentí una ira ciega. ¿Qué me importaba esta carta? Mi vida era mía y no me la podían cambiar. Alcancé a Don Segundo y a Pedro. Me dijeron que tenía que irme. Mi padrino había arreglado con el capataz para reemplazarme. ¿Y usted? Yo te acompaño. Don Segundo, yo no soy hijo de nadie. Y de nadie tengo que recibir plata ni hacienda. Porque si ese hombre que se dijo mi padre me despreciaba y despreciaba a mi madre... Tu padre era un hombre rico. Y no había más mal en él que ese. Ser rico. Los hombres ricos son así. ¿Y mi mamá? Como la afinada mi madre. Es un ánima bendita. Y no tengo nada más que decirte. No pregunté más. Fui donde Pedro Barrales. ¿Y vos por qué me tratás de usted y te tocas el sombrero? ¿Porque ahora que tal vez con mi plata yo puedo hacerte un favor o un daño? Pedro, ofendido, llevó la mano al cuchillo. Yo hice lo mismo, pero apareció Don Segundo. Oye, chico, ven acá. ¿Qué cuchilla es esa? A ver, dame. No vaya a ser tan filuda que te cortés nomás de sacarla. Casi reí por esa interrupción, pero nadie hubiera comprendido mi risa. Para Don Segundo, yo seguía siendo el mismo guachito de antes. Entonces le di un nombre que nunca le había dado. Está bien, Tata. Ya, pero... si yo soy tu tata, pues le vas a pedir disculpa a Pedro, que lo has agraviado. Sí. ¿Me perdonás, hermano? No por nada te has criado como hierba mala, niño rico. Entonces, ya más tranquilo, me puse a fantasear con quedarme como estaba. Me veía rehusando mi herencia o haciendo picadillo de mis tierras y repartiéndolas entre los más pobres. En lugar de alegrarme por mis riquezas futuras, me entristecía por las pobrezas que tenía que dejar. A la madrugada siguiente, cuando ensillábamos para irnos, Don Segundo, Pedro Barrales y yo hacíamos los mismos ademanes. Y sin embargo, éramos tan distintos. De pronto, pensé que yo había dejado de ser un gaucho. Terminamos de ensillar y fuimos a la cocina por unos mates. Y ahí dije como para mí: Así que ahora galopeamos hasta lo de don Leandro Galván. Y me saluda la gente como recién nacido. Después me entregan mi plata, ¿no es así? Así ha de ser. Y me hago cargo. Me cambio de la ropa para vestirme como señor.
de entramandar a la gente y me hago servir como un magnate, ¿no es así? Ajá. Eso quiere decir que ya no soy un gaucho, ¿verdad? Mi padrino me miró fijo. Fue la primera vez que me pareció verlo sorprendido. ¿Qué más te da? Pues tata, que yo más hubiera deseado perderme en la pampa lomatrero que las lindezas que me regala mi mala suerte. No tengo condición de culebra, tata, para andar mudando pellejo. Don Segundo se levantó en señal de partida. Sujetándolo de un brazo lo interrogué. ¿Seré el de siempre, padrino? ¿O es que esos malditos pesos me van a desmentir toda mi vida de gaucho? Mira, si sos gaucho en de veras, no has de mudar. Porque donde quiera que vayas irás con tu alma de gaucho por delante. Y no cambiarás por dentro. Al llegar, los caballos olfatearon el camino de la querencia. Yo había jurado irme para no volver. Hicimos noche en la blanqueada, donde don Pedro, el pulpero, sí, bueno, el que yo le vendía los bagrecitos, era el pulpero más gaucho del mundo. Quiso saber si me había hecho jinete, qué tal era para el lazo y si sabía descarnar bien las botas de un potro. Bien, chico, bien. Y ahora, para colmo, sos rico. Pues vení y sacá lo que quieras de la tienda. Pero me pagás enseguidita como yo te pagaba los bagrecitos, ¿te acordás? ¿Cómo no, don Pedro? ¿Cómo no? ¿Me recibirían todos así, como siempre, como don Pedro, o me mostrarían ese respeto tan horrible? Seguimos camino rumbo a lo de Galván. Allí había comenzado a ser un gaucho sin temores ni secretos, pero ahora volvía como el hijo natural que había estado escondido como una vergüenza. Yo nunca me había ocupado de mi nacimiento. Guacho y gaucho me parecían siempre lo mismo. Llegué a la casa. Encontré a don Leandro Galván donde él siempre estaba cuando yo le cebaba el mate. Arrímese, amigo. Arrímese. Tomé de lejos la mano que me ofrecía. Me miró con un cariño que me turbaba. Te has puesto mozo y grande. No tengas vergüenza. Me has conocido como patrón, pero ahora soy tu tutor, y eso es casi como ser tu padre. No es cosa de aburrirte ahora con detalles ni consejos. Tenemos mucho tiempo por delante. Has corrido mundo y te has hecho hombre. Mejor que hombre, te has hecho gaucho. ¿Qué significaba todo esto? Yo tenía el sombrero en la mano y me sentía halagado, pero triste. Te irás a tu estancia cuando quieras. Si me necesitas, estaré cerca. ¡Raucho! Un muchachote vestido a lo paisano se paró a mi lado. Llévelo a este mozo a que largue su caballo, muéstrele su cuarto y acompáñelo en lo que necesite. Y a ver si se hacen amigos. Está bien, padre. Mientras íbamos caminando lo miré. Era más grande que yo, pero de la misma edad. Me cayó bien. ¿Usted es hijo del patrón? Así me dicen todos. Y él también. ¿Y usted mismo se doma los caballos? Hasta ahora que habéis venido vos. ¿Sabe que sos vos, Raucho? Un pituco agauchao. ¿Y vos qué sos? ¿Lo sabés? Sos un gaucho pitucao. Esa tarde tomamos unos mates con don Segundo y con Valerio, que mostró gran alegría al verme. Yo estaba conmovido por los recuerdos. Esa noche dormí muy bien en el viejo corredor del galpón. Han pasado muchos años desde que me he convertido en patrón de estancia. Puedo mirar en redondo y decirme que todo es mío, pero esas palabras nada quieren decir. ¿Alguna vez en toda mi vida de gaucho había pensado yo que estaba caminando en campos ajenos? ¿Quién es más dueño de su pampa que un recero? Al principio, solo una razón había tenido yo para quedarme ahí en mi estancia. Mi tata, don Segundo, se había quedado conmigo. Pero pasado 3 años, me había dicho que se iba. Y me había resultado imposible retenerlo. Él estaba hecho para moverse siempre. 3 años en un mismo lugar lo habían saturado de inmovilidad.
Yo lo entendía. Don Segundo, Pampa y Vida eran una sola cosa. Y partí esa misma tarde. Pero tener que quedarme yo. Miré el reloj. Eran casi las 5. Monté y me fui donde él iba a estar. Cuando llegué, Don Segundo me esperaba ya montado. Buenas, Tata. Buenas, hijo. A la par y al tranco largo, hicimos una legua y llegamos hasta la loma llamada del Toro Pampa, donde habíamos convenido despedirnos. En el camino no hablamos ni media palabra. ¿Para qué? De caballo a caballo les tiré la mano. El tacto de su mano ruda me dio la orden de seguir guardando silencio. Con una sonrisa apenas volvimos a desearnos la mejor de las suertes. Y luego, el caballo de Don Segundo le dio el anca al mío. Y entonces, recién entonces, me di cuenta de verdad que nuestros destinos se estaban separando. Lo vi alejarse a tranco largo. Caballo y jinete subieron la loma galopando. Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre. Y bruscamente la alucinación desapareció. Ahora va a bajar por el lado de la cañada, pensé. Recién cuando cruce el río, lo veré asomar en el segundo repecho, pensé. Me quedé muy quieto. El anochecer venía lento. Y de pronto, la silueta pequeñita de mi padrino apareció en esa loma. Pensé que era muy pronto, sin embargo era él. Ya iba a llegar a lo alto del camino para luego desaparecer. Su sombra se fue reduciendo, como si la estuvieran recortando con tijeritas. Yo solo quería que esa sombrita negra se quedara en esa loma para siempre. Sombra, me repetí. Segundo sombra. No sé cuántas cosas se me amontonaron. Cosas que un hombre jamás se confiesa. Y entonces, concentrando mi voluntad de hombre en ejecutar bien las pequeñas cosas, le di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. Así termina Don Segundo Sombra, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Marcelo Oxenford, Leandro Micati y Sergio París. Adaptación y dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.